Un hombre rico se dio la vuelta y se fue. Dos bebés quedaron solos. La lluvia cayendo, el llanto rompiendo el silencio. La gente miraba. Nadie se acercó. Vergüenza pública, frialdad, desprecio. Entonces, alguien gritó la verdad. Son sus hijos. El millonario se detuvo solo un segundo, y aún así los abandonó. Una empleada, con el uniforme manchado y las manos temblando, se arrodilló y los abrazó. No tenía dinero, no tenía poder, solo corazón. Y mientras todos callaban, una pregunta quedó en el aire. ¿Quién iba a pagar el precio de ese abandono? El mármol del vestíbulo brillaba como un espejo. Frío, perfecto. Carl, cada paso resonaba con autoridad, como si la casa misma obedeciera al hombre que la cruzaba. Alejandro Ferrer llevaba un traje gris impecable, hecho a medida, sin una sola arruga. El reloj de oro en su muñeca no marcaba la hora, marcaba poder. Su rostro era atractivo, duro, entrenado para no mostrar fisuras. Había aprendido desde joven que la emoción es un lujo que los hombres ricos no se permiten. A su alrededor, el mundo se movía con cuidado. Los empleados bajaban la mirada. Nadie hablaba más de lo necesario. En esa casa, el silencio era una norma, no una ausencia. Alejandro se detuvo frente a los ventanales. La ciudad se extendía bajo sus pies como un reino conquistado. Todo lo que veía le pertenecía de una forma u otra. Empresas, edificios, nombres, personas, pero no miraba la ciudad. Miraba hacia adentro, y no le gustaba lo que veía. Detrás de él, a varios metros de distancia, estaba Lucía. Su uniforme era sencillo, zapatos gastados, manos ásperas de tanto limpiar lo que otros ensucian sin pensar. El delantal blanco tenía una pequeña mancha que no había salido con ningún detergente. Lucía lo sabía. Esa mancha era vieja, como muchas cosas en su vida. Sostenía una bandeja con una taza de café que ya se estaba enfriando. No se atrevía a hablar. Nunca lo hacía sin que se lo pidieran. Había aprendido a ser invisible para sobrevivir. Pero esa mañana era diferente. Lo sentía en el aire. Algo estaba a punto de romperse. Lucía observó la espalda de Alejandro. Recta, inquebrantable. Un hombre que lo tenía todo, menos paz. En la planta superior, tras una puerta cerrada, el llanto de dos bebés atravesó el silencio como una grieta. Un sonido pequeño, frágil, pero imposible de ignorar. Alejandro apretó la mandíbula. «Haz que se callen», dijo sin girarse. Su voz no fue un grito. Fue peor. Fue indiferente. Lucía sintió un nudo en el pecho. Subió las escaleras despacio, como si cada escalón pesara una tonelada. Al entrar en la habitación, la vulnerabilidad la golpeó de frente. Dos cunas idénticas, dos rostros pequeños, rojos de tanto llorar, dos vidas que no entendían el mundo a que acababan de llegar. Los gemelos vestían ropa cara, suave, de algodón importado. Todo en ellos hablaba de lujo, excepto sus ojos. En esos ojos había miedo, necesidad, abandono, incluso antes de entender la palabra. Lucía los tomó en brazos uno por uno. Su contacto fue torpe, pero sincero. No tenía joyas, no tenía dinero. Tenía brazos cansados y un corazón que aún sabía latir por otros. «Ya estoy aquí», susurró. Los bebés se aferraron a ella como si la reconocieran, como si supieran que, en esa casa enorme, ella era lo único humano. Lucía miró alrededor. La habitación parecía un catálogo. Todo perfecto, todo impersonal. No había fotos, no había juguetes usados, no había amor visible. Algo no encajaba. Mientras mecía a los gemelos, su mirada se detuvo en un objeto olvidado sobre una cómoda. Un sobre antiguo, amarillento, escondido a medias bajo un libro. No era elegante. No pertenecía a ese lugar. Lucía no lo tocó, pero lo vio y lo recordó. Un recuerdo viejo, incómodo, doloroso. Años atrás, cuando ella misma había llegado a esa casa buscando trabajo, había escuchado un nombre susurrado entre los empleados. Una mujer, un escándalo, una desaparición repentina. Nadie hablaba de eso en voz alta, pero el pasado nunca se va. Solo espera. Abajo, Alejandro finalmente se giró. Caminó hacia la escalera con pasos firmes. Subió sin prisa. El poder no corre. Entró a la habitación y observó la escena. Lucía sosteniendo los gemelos. Los bebés tranquilos por primera vez. Elkin traced era casi insultante.
Déjalos en la cuna, ordenó. Lucía obedeció. Siempre obedecía. Pero algo en su mirada había cambiado. Alejandro observó a los niños como quien mira un problema sin resolver. No como un padre, como un error costoso. No debieron existir, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Lucía sintió que esas palabras le quemaban la piel. Alejandro tomó su abrigo caro, lo colocó sobre una silla y se preparó para salir. Tenía reuniones, firmas, decisiones importantes. El mundo no se detiene por dos bebés. Antes de irse, se detuvo un segundo. Miró a los gemelos, luego a Lucía. Esto no cambia nada, dijo. ¿Entendido? Lucía asintió, pero por dentro, algo se quebró, porque ella sí entendía lo que estaba pasando, y sabía que ese nada escondía una verdad demasiado grande. Cuando Alejandro salió, la habitación volvió a llenarse de silencio. Lucía se acercó a la ventana. Afuera, el cielo estaba gris. Llovía despacio, como si el mundo también estuviera de luto. Miró a los gemelos dormir, miró el sobreolvidado, y sintió un presentimiento oscuro. Esos niños no solo habían sido abandonados, habían sido borrados, y cuando el pasado despertara, nadie en esa casa estaría a salvo. La lluvia no había parado desde la mañana. Caía pesada, constante, como si quisiera borrar lo ocurrido la noche anterior. Pero algunas manchas no se limpian con agua. Lucía caminaba rápido por la acera, abrazando los gemelos contra su pecho. Llevaba el mismo uniforme sencillo, ahora cubierto por una chaqueta vieja que no lograba esconder el temblor de su cuerpo. Los bebés dormían, ajenos al caos que se acercaba. No debía estar ahí. No debía salir con ellos. Pero Alejandro había sido claro. Lévalos. Hoy. No quiero volver a verlos aquí. Sin explicaciones. Sin testigos. Sin compasión. El lugar estaba lleno de gente. Una plaza elegante, rodeada de cafeterías caras, oficinas de cristal, miradas curiosas. Todo el mundo parecía tener prisa, excepto cuando el drama aparece. Entonces, todos se detienen. Lucía se sentó en un banco, intentando llamar a alguien. Nadie respondía. Su teléfono vibró una sola vez. Un mensaje corto. No menciones mi nombre. El remitent. Alejandro Ferrer. Lucía sintió como la sangre se le helaba. Antes de poder reaccionar, escuchó pasos firmes, demasiado seguros, demasiado conocidos. Alejandro apareció entre la multitud, impecable como siempre. Traje oscuro, paraguas caro, el rostro tranquilo de quien nunca pierde nada. A su lado caminaba Verónica Salas, alta elegante, tacones perfectos, un abrigo claro que no conocía la lluvia. Sonreía, esa sonrisa que no nace del corazón, sino del control. La prometida, la mujer que los medios adoraban. La futura señora Ferrer. Lucía se puso de pie de inmediato. Señor, dijo, bajando la voz. ¿Los bebés? Alejandro no la miró. Miró a Verónica. ¿Vías? Dijo en voz alta, lo suficiente para que la gente cercana escuchara. Esto es exactamente lo que te decía. Verónica frunció el ceño, fingiendo sorpresa. Sus ojos se posaron en los gemelos, luego en Lucía. ¿Esta mujer? Preguntó con desprecio. ¿La empleada? Lucía sintió como varias miradas se clavaban en ella. Murmullos, susurros, juicios rápidos. Está obsesionada, continuó Alejandro. Se inventó una historia absurda. Dice que estos niños. Se detuvo, sonrió apenas. Que son míos. El aire se volvió pesado. Un hombre cercano soltó una risa nerviosa. Una mujer negó con la cabeza. Alguien sacó el teléfono. Lucía abrió la boca, pero las palabras no salieron. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Eso no es verdad, logró decir. Usted sabe que. Basta, la cortó Alejandro. No voy a permitir este espectáculo. Verónica dio un paso al frente. Sus tacones resonaron como un martillo. ¿Cuánto quieres? Preguntó, mirándola de arriba abajo. Porque esto es claramente un intento de extorsión. Las palabras cayeron como bofetadas. Lucía apretó a los bebés contra su pecho. No quiero dinero, dijo con voz rota. Solo quiero que diga la verdad. Verónica soltó una risa suave, cruel. La verdad, repitió. La verdad es que las mujeres como tú siempre buscan subir de nivel usando mentiras. La gente empezó a murmurar más fuerte. ¡Qué vergüenza!
Pobres niños. Seguro no son de él. Lucía sintió que el mundo la aplastaba. Alejandro levantó la mano. Silencio inmediato. Esto se acaba ahora, dijo. Llama a seguridad. 2 hombres se acercaron. Grandes. Sin rostro. Sin alma. Por favor, suplicó Lucía. No delante de ellos. Uno de los bebés empezó a llorar. Fuerte. Desesperado. Como si entendiera. Sáquenla, ordenó Alejandro. Y entonces ocurrió. Una mujer mayor, desde la multitud, gritó. Mírelos bien. Esos niños se parecen a él. El murmullo se convirtió en ruido. Verónica tensó la mandíbula. Alejandro se quedó inmóvil un segundo. Solo uno. Lucía aprovechó. Son sus hijos. Gritó, con lágrimas cayendo. Usted los negó desde el primer día. Alejandro reaccionó rápido. Está loca, dijo. No sabe ni quién es el padre. Eso fue el golpe final. Lucía cayó de rodillas. No por debilidad, por destrucción. La lluvia empapó su uniforme, su dignidad, su silencio. Los guardias la levantaron sin cuidado. No, dijo ella. Aún no saben lo peor. Alejandro la miró por primera vez a los ojos. Había algo nuevo ahí. Miedo. ¿Qué estás diciendo? Preguntó en voz baja. Lucía respiró hondo. La verdad le quemaba el pecho desde hacía semanas. Estoy embarazada, dijo. Otra vez. El mundo se detuvo. Verónica dio un paso atrás. ¿Qué? Susurró. Lucía levantó la mirada. Mojada, humilada, pero firme. No de él, continuó. Del hombre que usted mandó desaparecer. Un murmullo de shock recorrió la plaza. Alejandro palideció. Cállate, ordenó. Lucía negó con la cabeza. Ya no. Sacó de su bolsillo un papel doblado, arruinado por la lluvia. La prueba, dijo. El nombre que usted enterró. El secreto que creyó muerto. Verónica miró el papel. Luego a Alejandro. ¿Qué está pasando? Preguntó, temblando. Alejandro no respondió, porque en ese momento Lucía comprendió algo. No solo había sido humillada, había sido usada, engañada, silenciada. Y los gemelos no eran el principio del escándalo. Eran la bomba. Los guardias dudaron. La gente grababa. Los comentarios explotaban. Diga la verdad. Cobarde. Esos niños merecen justicia. Alejandro dio un paso atrás. Por primera vez, perdió el control. Lucía fue arrastrada fuera de la plaza, pero su voz ya había quedado. Y mientras la lluvia seguía cayendo, una pregunta ardía en el aire. ¿Qué pasará cuando todo el pasado salga a la luz y ya no pueda ser enterrado? El sol apenas se filtraba entre las cortinas de la habitación pequeña que Lucía había logrado alquilar en el barrio más humilde de la ciudad. Las paredes eran finas. Cada ruido de la calle entraba como un recordatorio constante de que la seguridad era solo un lujo. No había muebles de lujo, no había mármol ni lámparas elegantes. Solo un colchón gastado, un pequeño armario y un olor a humedad que se negaba a desaparecer. Lucía se sentó en el borde del colchón, los gemelos dormidos sobre su pecho. Sus brazos estaban doloridos, su espalda entumecida, pero cada movimiento, cada sacrificio, la mantenía viva. Ningún milagro la había salvado, solo su decisión de luchar por ellos. Afuera, la ciudad comenzaba su rutina despiadada. El ruido del tráfico, los vendedores gritando ofertas imposibles y los pasos apresurados de quienes no tenían tiempo para mirar atrás llenaban el aire. Lucía respiró hondo, contuvo los bebés con una mano mientras con la otra revisaba las cuentas de la semana. Comida, transporte, pañales. Todo sumaba más de lo que tenía. Tranquilos, todo va a estar bien, susurró, más para sí misma que para los bebés. No había confort en sus palabras, pero había verdad. Había fuerza en su vulnerabilidad. Cada lágrima que se atrevía a caer, cada noche que pasaba sin dormir, era un acto silencioso de supervivencia. Mientras tanto, Alejandro Ferrer caminaba por su oficina en la torre más alta de la ciudad. Desde los ventanales, podía ver el mundo que había comprado, controlado y manipulado a su antojo. Sin embargo, nada de eso podía llenar el vacío que sentía desde aquella humillación pública. La plaza, los murmullos, los teléfonos grabando su fracaso, aún lo perseguían. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre impecable, vestido para la perfección, pero con los ojos cansados y la mandíbula rígida.
Por primera vez, la culpa le dolía más que cualquier pérdida de poder. Sabía que había dejado atrás lo más importante, no dinero, no estatus, sino humanidad. Alejandro intentó distraerse con trabajo, con reuniones y llamadas, pero cada decisión que tomaba se sentía vacía. Los empleados lo miraban con respeto. Sí, pero ningún respeto genuino podía llenar el hueco que la verdad había dejado en su pecho. Cada noche, se acostaba solo, rodeado de lujos, y escuchaba el eco de aquella mujer gritando la verdad, recordándole que había fallado como padre, como ser humano. Mientras tanto, Lucía salía cada día a sobrevivir. Tomaba trabajos que nadie más quería. Limpieza de oficinas, cuidado de ancianos enfermos, cualquier cosa que le permitiera comprar pan y leche para los gemelos. El cansancio se acumulaba en sus hombros, en sus ojos, en su corazón. Nunca había sido una mujer fuerte según la sociedad. Pero cada sacrificio, cada paso que daba bajo el sol implacable o la lluvia persistente, la convertía en algo más grande que cualquier riqueza. Un día, mientras preparaba un modesto almuerzo para los bebés, escuchó un llanto diferente. Un vecino, un niño pequeño con fiebre, pidiendo ayuda. Lucía apenas tenía tiempo para sus propios hijos, pero no pudo ignorarlo. Corrió a su lado, ayudó a limpiar la fiebre con paños húmedos, dio lo poco de comida que tenía para calmar el hambre. Cada acción era un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser noble, que la dignidad se construye en el sacrificio diario. Alejandro, por otro lado, recibió la noticia de que su empresa había sufrido un pequeño golpe financiero. Nada crítico, nada que lo dejara sin su fortuna, pero suficiente para que su ego se tambaleara. Por primera vez, entendió que la vida no se mide en poder o dinero, sino en lo que haces con lo que te importa. Y él había dejado escapar lo que realmente importaba. Esa noche, mientras Lucía mecía a los gemelos dormidos, recordó la última vez que Alejandro la había humillado públicamente. La imagen seguía grabada en su mente, la multitud, la traición, la burla. Pero no había odio en ella, había aprendizaje. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de hambre o cansancio, la había formado. No había perdón fácil, no había reconciliación instantánea. La justicia era lenta, dolorosa, pero también verdadera. En la distancia, Alejandro miraba su reflejo nuevamente. Cada gesto de culpa era un recordatorio de sus errores. Había perdido la inocencia de su poder. La humildad le dolía más que cualquier reprimenda pública, más que cualquier fracaso financiero. Por primera vez, la verdad pesaba más que su orgullo. Lucía cantó suavemente para los bebés. Su voz era débil, casi rota, pero ellos la escuchaban. Ellos confiaban en ella. No había promesas de felicidad inmediata, no había milagros que lo salvaran de la crueldad del mundo, solo su amor constante, imperfecto y real. Cada día era una batalla, y cada victoria era pequeña, pero profunda. Mientras la noche caía, Alejandro se recostó en su cama de mármol, rodeado de lujos, y comprendió algo esencial. Había creado un mundo en el que el dolor de los demás era invisible, pero no podía escapar del propio. La culpa no se compra, no se oculta, no se negocia. Y en la otra parte de la ciudad, en la habitación modesta, Lucía cerró los ojos, sintiendo cada músculo dolorido, cada sacrificio invisible, y respiró hondo. Sus hijos dormían. Ella sobrevivía. Nadie podía negarle eso, porque la vida no le había dado felicidad fácil. Le había dado lucha, y en esa lucha había encontrado su fuerza. La injusticia seguía ahí, palpable. La humillación seguía viva. Pero el corazón humano, cuando se prueba con dolor, también puede resistir, persistir y crecer. Nadie perdonaría todavía. Nadie olvidaría. Pero el precio del poder había empezado a caer sobre Alejandro, y el valor del sacrificio comenzaba a iluminar a Lucía. Y así, el mundo continuó, lento, doloroso y despiadado, enseñando a todos que la verdadera fuerza no reside en el oro ni en la influencia, sino en el sacrificio silencioso y en la resistencia frente al dolor que nadie ve. El salón de bodas estaba lleno de flores blancas, cristales brillando y luces cálidas que reflejaban un mundo de perfección cuidadosamente planeado. Todo estaba listo para la ceremonia más esperada de la alta sociedad, el matrimonio de Alejandro Ferrer y Verónica Salas. Invitados elegantes conversaban, brindaban y reían, ajenos a la tormenta que estaba a punto de estallar. Los gemelos dormían en silencio, cuidados discretamente por Lucía en un rincón, observando a todos con ojos demasiado grandes para su edad. Lucía respiró hondo.
Cada paso que daba hacia el altar era pesado, pero firme. No venía a suplicar ni a rogar. Venía a poner la verdad bajo la luz. Cuando Alejandro apareció en la entrada, impecable, todos aplaudieron. Verónica lo tomó del brazo, radiante, sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Lucía caminó lentamente, sosteniendo un sobrearrugado, el mismo que había guardado desde que descubrió la prueba definitiva. ¡Alto! Gritó Lucía, su voz cortando el murmullo de los invitados. Todos se giraron. Los murmullos crecieron. Alejandro frunció el ceño. Verónica se tensó. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Alejandro, intentando mantener su voz firme, pero con un temblor apenas perceptible. Vengo a mostrar la verdad, dijo Lucía, levantando el sobre. Esta prueba demuestra quiénes son realmente los padres de estos niños. Silencio. Absoluto. Lucía extendió el sobre. Algunos invitados se acercaron, otros retrocedieron. La tensión era insoportable. Esto no tiene sentido, protestó Verónica, con los ojos desorbitados. Está mintiendo. No miento, respondió Lucía, firme. Estos niños son hijos de Alejandro, y usted ha fingido ignorarlo, y ha mentido a todos durante meses. Alejandro abrió los ojos con incredulidad. Su mundo perfecto es intambliable. Un silencio pesado llenó la iglesia. Los invitados comenzaron a murmurar. Los teléfonos grababan cada segundo. Esto es una locura, dijo Alejandro, intentando recuperar el control. Nadie va a creer estas acusaciones ridículas. Mira, interrumpió Lucía, con voz cortante. No necesito que nadie crea. La verdad está aquí. Los nombres, los documentos, las pruebas de ADN. Todo. Y tú lo sabes. Alejandro moró a Verónica. Su prometida estaba pálida, con los labios temblando. Todo lo que había construido, su estatus, su orgullo, estaba en peligro. Esto no puede pasar, gritó, pero nadie lo escuchaba. La multitud estaba atenta a Lucía, a los niños, al sobre que exponía su mentira. Tienes que elegir, dijo Lucía, mirando directamente a Alejandro. ¿Vas a proteger tu orgullo o vas a aceptar la verdad? ¿Tu estatus o tus hijos? Un segundo de silencio absoluto. Verónica dio un paso atrás. Su mundo de lujo y poder comenzaba a derrumbarse. Alejandro respiró hondo. Todo lo que había ocultado estaba a punto de volverse público. Entonces ocurrió. La madre de los gemelos, que había estado en silencio hasta ese momento, emergió de entre los invitados. Su rostro era firme, aunque temblaba por la emoción. Es verdad, dijo con voz clara. Ellos son hijos de Alejandro. Todo lo que dijo era mentira. Los invitados quedaron congelados. La boda perfecta, la fachada de riqueza y control, comenzaba a desmoronarse. No puedo, tartamudeó Alejandro, buscando excusas, intentando aferrarse a su orgullo. Pero no había escapatoria. Lucía sostuvo a los gemelos más cerca. Sus ojos brillaban, no de alegría, sino de justicia. No necesitaba perdón. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba que la verdad se reconociera. Lo que tú consideras vergüenza, dijo Lucía mirando a Alejandro, es lo que nosotras soportamos todos los días. Los sacrificios, la lucha, la dignidad. Y aún sobrevivimos. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. No era una ovación, era reconocimiento. Moro, la victoria estaba en la verdad. Alejandro Baulamarada, por primera vez en su vida, entendió que no podía comprar ni mentir para escapar de la realidad. Su poder no tenía sentido frente al daño que había causado. Verónica, entre lágrimas, retrocedió hacia la salida. Su mundo de privilegios se había quebrado. Lucía, en cambio, permaneció firme. No había felicidad súbita. No había reconciliación fácil. Pero había justicia. Una victoria moral que ningún dinero ni mentira podía borrar. Los gemelos despertaron, y Lucía los abrazó. Esa era su recompensa, la verdad reconocida y su propia fuerza intacta. Nadie podía quitárselo. Mientras Alejandro se retiraba, abatido y silencioso, Lucía entendió algo esencial. El precio de la mentira siempre llega, y la fortaleza real se mide en la dignidad frente al dolor. La boda terminó en caos. La humillación pública que Alejandro había infligido a otros se volvió contra él. Y aunque no había felicidad fácil, la verdad había triunfado. Y mientras los invitados comentaban, susurros de indignación y apoyo llenaban el aire. Lucía se acercó a los niños y susurró: «Seguiremos luchando».
y nadie nos podrá detener. El sol de la tarde entraba suavemente por las ventanas del pequeño departamento. Las sombras largas acariciaban las paredes, llenando el espacio con una calma que parecía imposible después de meses de caos. Lucía se sentó en el suelo, los gemelos dormidos sobre su regazo. Sus manos estaban callosas, sus ojos cansados, pero había algo que brillaba en ellos. Paz. No felicidad fácil, no milagros que borraran el dolor, sino la fuerza que solo se encuentra en quienes luchan y sobreviven. El teléfono sonó por 10ª vez ese día, pero Lucía no lo tomó. No necesitaba confirmar su victoria con palabras de otros. La verdad ya había salido a la luz, no había manera de ocultarla. Los vecinos, los amigos, incluso algunos antiguos empleados de Alejandro, habían visto lo que la riqueza no podía esconder: su mentira, su arrogancia y su traición. Alejandro Ferrer estaba sentado en su oficina vacía, rodeado de muebles caros que ya no le daban consuelo. Las llamadas de socios, clientes y amigos no llegaban. Había perdido respeto, influencia y, lo más importante, confianza. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar, los rumores lo precedían a cada paso, y cada vez que salía, la gente lo miraba con desdén. La humillación que antes infligía ahora lo rodeaba como un eco constante. Cada gesto que daba, cada palabra que pronunciaba, parecía recordarle lo que había perdido. Verónica Salas también desapareció de su lado, llevándose consigo la vida que ambos habían construido sobre mentiras y apariencias. Alejandro estaba solo, rodeado de riqueza, pero sin corazón, sin familia, sin dignidad. Mientras tanto, Lucía cocinaba un modesto almuerzo. Los bebés jugaban a su alrededor, riendo y gorgojeando con sonidos suaves. No había lujo, pero había vida. Cada gesto de cuidado, cada mirada de amor, cada abrazo cálido era un recordatorio de que la felicidad real no se compra, se construye, se gana con sacrificio, con coraje y con verdad. Esa tarde, mientras limpiaba la mesa, Lucía recordó cada momento de injusticia, la humillación pública, los gritos, las miradas de juicio, la indiferencia de Alejandro. Cada dolor había sido real, cada sacrificio tangible, y aún así no había odio en ella, solo fuerza, solo justicia. Se acercó a los gemelos y los miró a los ojos. En ellos no había miedo ni inseguridad, solo confianza. Confianza en alguien que los amaba sin condiciones, alguien que había enfrentado la mentira y sobrevivido. El tiempo pasó lentamente. No hubo milagros, no hubo dinero cayendo del cielo. Solo dignidad, solo verdad, solo amor que había resistido las tormentas más crueles. Lucía entendió que eso era suficiente, que eso era todo lo que realmente importaba. Alejandro desapareció de las noticias, de las fiestas, de los círculos que antes lo adoraban. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, eran susurros de escándalo y advertencia. La sociedad le había cobrado su precio: aislamiento, pérdida de respeto y la constante sombra de su culpa. Ninguna fortuna podía reparar lo que había destruido. Lucía, en cambio, reconstruyó su vida lentamente, con paciencia. Cada día era un acto de resistencia. Cada sonrisa de los gemelos un recordatorio de que la verdad y el amor son más fuertes que cualquier mentira o poder mal usado. Una tarde, mientras los niños jugaban bajo el sol, Lucía se sentó en la acera y respiró profundamente. La brisa acariciaba su rostro, mezclando el aroma de pan recién horneado con el de la ciudad. No había celebraciones ni fuegos artificiales. No había riqueza ni reconocimiento público. Solo vida real, construida con dolor, con lucha, con sacrificio. Y en ese momento comprendió la lección más profunda: la justicia verdadera no se mide por castigo ni por riqueza. Se mide por la dignidad que recuperas, por la verdad que defiendes y por el amor que sobrevives para dar. Los niños rieron. Lucía sonrió. Y por primera vez, después de tantas lágrimas y noches interminables, sintió que la vida podía ser suave, no porque la suerte lo decidiera, sino porque el corazón de los justos siempre encuentra su camino. La lección quedó clara, silenciosa, poderosa. El poder puede destruir, pero la verdad y el amor siempre permanecen.